Cuando pensamos en la Edad Media, solemos imaginar castillos, caballeros y grandes batallas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo era la vida de las monjas en esa época? ¿Cómo se aseaban? ¿Qué reglas tenían que seguir? ¿Eran tan puras como nos han contado? En este vídeo, vamos a adentrarnos en los hábitos de higiene, las costumbres más extrañas y los secretos mejor guardados de las monjas medievales. Y quédate hasta el final, porque descubriremos una verdad que la historia no quiere que sepas. Prepárate para conocer la otra cara de la vida monástica. La higiene de las monjas medievales, entre la pureza y la suciedad. Cuando pensamos en las monjas medievales, solemos imaginar mujeres devotas, viviendo en la pureza y la disciplina, pero ¿qué pasaba con su higiene? ¿Cómo manejaban la suciedad, los olores y hasta la menstruación en una época sin agua corriente ni jabón perfumado? Quédate hasta el final porque te contaré el método más extraño que usaban para purificarse sin tocar el agua. What the fuck? ¿Sabías que muchas monjas medievales podían pasar meses sin bañarse? ¿O que algunas usaban métodos bastante extraños para mantenerse limpias sin tocar el agua? En la Edad Media, el baño frecuente no era común, ni siquiera en los conventos. Algunas monjas solo se lavaban las manos y la cara ocasionalmente, impidiendo el baño completo por temor a que fomentara la vanidad o el pecado. El agua era vista con desconfianza, y en muchos conventos se creía que mojarse demasiado podía debilitar el cuerpo. Pero eso no significa que no tenían sus propios trucos para disimular el mal olor. Algunos de ellos te sorprenderán. El baño era un pecado para algunas monjas. En la Edad Media, muchas personas, incluidas las monjas, creían que bañarse demasiado era innecesario o incluso peligroso. No solo porque el agua podía estar contaminada, sino porque exponerse demasiado el cuerpo podía llevar a la vanidad o despertar deseos pecaminosos. Frecuencia del baño. En muchos conventos, el baño completo solo se permitía unas pocas veces al año, normalmente antes de grandes festividades religiosas como la Pascua o la Navidad. Algunas órdenes más estrictas solo permitían lavar manos y cara. El resto del cuerpo quedaba a la misericordia de Dios. En cambio, en monasterios más flexibles, las monjas de alto estatus podían usar tinas privadas con agua caliente, mientras que las más humildes apenas tenían acceso a cubetas de agua fría. Santo Dios, perdóname por mi mente pecaminosa. Los baños públicos, un tabú. En las ciudades, existían baños públicos, pero eran mal vistos porque en muchos también se practicaba la prostitución. Las monjas tenían estrictamente prohibido acercarse a ellos. Ropa interior y control de olores. ¿Usaban ropa interior? En la Edad Media, la ropa interior no era común, y muchas monjas solo llevaban una túnica larga con una prenda similar a un camisón debajo. Pero, sin bragas ni sostenes. Perfumes naturales para disimular el mal olor. Para compensar la falta de baños, algunas monjas usaban hierbas aromáticas como lavanda, romero o tomillo, que colocaban dentro de sus hábitos para purificarse y evitar malos olores. Cabello sin lavar por meses. Muchas monjas se rapaban la cabeza como símbolo de humildad, pero aquellas que mantenían el cabello largo lo escondían bajo cofias y velos. El problema, al no lavarlo durante meses, terminaba lleno de grasa, piojos y nudos imposibles de desenredar. Menstruación y sufrimiento en los conventos. No había toallas sanitarias ni tampones. Algunas monjas usaban trozos de tela de lino que lavaban y reutilizaban. Otras, especialmente en órdenes más estrictas, no usaban nada y simplemente dejaban que la ropa absorbiera todo. En algunos casos, la menstruación se veía como un castigo divino, y las monjas estaban obligadas a hacer más penitencia durante esos días. El mito de que las monjas no menstruaban. Muchos conventos promovían el ayuno extremo, lo que causaba desnutrición y amenorrea, ausencia de menstruación. Esto llevó a la creencia de que las monjas, por su vida santa, eran inmunes a la menstruación. La limpieza extrema, pero sin agua. Métodos extraños de purificación. Como el agua era un tabú, algunas monjas optaban por otros métodos. Frotarse con paños secos o arena para quitar la suciedad. Quemar incienso o hierbas en sus habitaciones para purificar el aire. Untar vinagre o alcohol en el cuerpo para matar bacterias y evitar enfermedades. El baño de vapor improvisado.
En algunos conventos, se sentaban cerca del fuego con mantos horribles para sudar y eliminar toxinas sin necesidad de agua. El método más extraño. Ahora que sabes todo esto, aquí viene lo más impactante. Algunas monjas usaban una técnica muy extraña para purificarse sin tocar el agua. Se colocaban en habitaciones con paredes empapadas de vinagre y vapor para desinfectar el cuerpo con los vapores ácidos. ¿Te imaginas lo incómodo que debía ser? ¿Qué te pareció? ¿Crees que podrías haber soportado estas condiciones en un convento medieval? Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Vida moral y conducta sexual de las monjas medievales. Las monjas medievales hacían votos de castidad, pero ¿realmente todas cumplían con esta promesa? En los archivos históricos encontramos relatos sorprendentes de monjas que fueron castigadas por romper sus votos, historias de conventos donde se practicaban rituales prohibidos y hasta escándalos que sacudieron a la iglesia. Quédate hasta el final, porque te contaré sobre uno de los casos más escandalosos de una abadía en el siglo XV. El voto de castidad, ¿realidad o ficción? El voto de castidad es una práctica que ha sido fundamental en diversas religiones y tradiciones espirituales a lo largo de la historia, especialmente en el cristianismo, pero también en otras religiones como el budismo, el hinduismo y algunas ramas del islam. Su propósito original es el de renunciar a las relaciones sexuales, de modo que la persona que lo toma puede dedicarse plenamente a la vida espiritual o a servir a su comunidad sin las distracciones o compromisos que conlleva la vida conyugal. Realidad del voto de castidad. Contexto religioso y monástico. En el cristianismo, el voto de castidad se asocia principalmente con los sacerdotes, monjes y monjas. Es considerado como una forma de entrega total a Dios y se relaciona con la vida de servicio religioso, donde el objetivo es vivir sin las ataduras de la vida familiar y sexual. Los votos de castidad son una característica clave en muchas órdenes monásticas, como los monjes benedictinos, franciscanos o dominicos. En la Iglesia Católica, la castidad es uno de los 3 votos solemnes que hacen los religiosos, junto con la pobreza y la obediencia. Idealización de la pureza. En muchas religiones, la castidad se presenta como un ideal de pureza, donde la persona se aleja de los deseos carnales para poder estar más cerca de lo divino. Esta idea también ha sido reforzada por la figura de Jesús en el cristianismo, quien vivió sin casarse ni tener relaciones sexuales, y cuya vida es vista como un modelo a seguir para aquellos que eligen este voto. El voto de castidad en la práctica. Aunque el voto de castidad es visto como un camino hacia la santidad y la dedicación espiritual, no es ajeno a la contradicción y el conflicto interno. A lo largo de la historia, ha habido numerosos casos de individuos dentro de la Iglesia o en comunidades religiosas que no han podido cumplir completamente con el voto, lo que ha generado controversias sobre la viabilidad de una vida completamente célibe. Además, la naturaleza humana y el deseo sexual no desaparecen simplemente porque una persona haya tomado un voto, lo que ha generado críticas sobre la presión psicológica que puede generar el celibato en algunos individuos. El celibato y la cultura moderna. En la sociedad contemporánea, la idea del voto de castidad ha sido cuestionada y, en muchos casos, considerada una expectativa poco realista o incluso dañina. Algunos argumentan que el celibato puede ser perjudicial para la salud emocional y psicológica de las personas que lo adoptan, ya que ignora la importancia natural de la sexualidad humana y sus vínculos con el bienestar personal. Además, en una sociedad que valora mucho la libertad personal y la exploración sexual, la idea del voto de castidad puede parecer obsoleta o artificial. Ficción del voto de castidad. Excepciones y abusos. A lo largo de la historia, ha habido numerosos casos de escándalos en los cuales miembros del clero, que habían tomado el voto de castidad, han sido descubiertos en relaciones sexuales o en comportamientos que contradicen su voto. Esto ha generado dudas sobre la sinceridad o la efectividad de la castidad como una verdadera vocación religiosa. En algunos casos, las instituciones han encubierto abusos, lo que ha alimentado aún más la idea de que el voto de castidad, en muchos casos, es una ficción o una expectativa impuesta que no se puede sostener en la realidad humana. Discrepancias entre lo dicho y lo hecho. La ficción también puede encontrarse en las historias románticas o de idealización del voto de castidad, que han sido presentadas en la literatura, el cine o la cultura popular, como un camino hacia la perfección o una forma de trascender lo humano. En la práctica, la castidad no siempre lleva a la realización espiritual prometida, ya que algunas personas pueden experimentar soledad, frustración o una desconexión emocional debido a la represión de sus necesidades afectivas y sexuales. Ficción del voto de castidad. Excepciones y abusos. A lo largo de la historia, ha habido numerosos casos de escándalos en los cuales miembros del clero,
que habían tomado el voto de castidad han sido descubiertos en relaciones sexuales o en comportamientos que contradicen su voto. Esto ha generado dudas sobre la sinceridad o la efectividad de la castidad como una verdadera vocación religiosa. En algunos casos, las instituciones han encubierto abusos, lo que ha alimentado aún más la idea de que el voto de castidad, en muchos casos, es una ficción o una expectativa impuesta que no se puede sostener en la realidad humana. Discrepancias entre lo dicho y lo hecho. La ficción también puede encontrarse en las historias románticas o de idealización del voto de castidad, que han sido presentadas en la literatura, el cine o la cultura popular, como un camino hacia la perfección o una forma de trascender lo humano. En la práctica, la castidad no siempre lleva a la realización espiritual prometida, ya que algunas personas pueden experimentar soledad, frustración o una desconexión emocional debido a la represión de sus necesidades afectivas y sexuales. Escándalos sexuales en los conventos. Conventos convertidos en burdeles. Durante la Edad Media, algunos conventos, lejos de ser lugares de estricta disciplina y devoción, se convirtieron en centros de corrupción moral. Se han documentado casos en los que monjas aceptaban donaciones de nobles y clérigos poderosos a cambio de favores íntimos. Estos espacios sagrados, en teoría dedicadas a la oración y el aislamiento del mundo, en la práctica, eran escenario de secretos oscuros que la Iglesia intentaba ocultar. El convento de San Arcangelo di Vaiano, Italia. Uno de los casos más famosos ocurrió en el convento de San Arcangelo di Vaiano, en Italia. Este lugar, que debía ser un refugio de pureza y espiritualidad, se convirtió en un foco de escándalos. Se descubrió que las monjas tenían relaciones con sacerdotes y nobles locales, lo que llevó a investigaciones de la Iglesia. Los testimonios revelaron una red de encuentros secretos, donde incluso se realizaban fiestas privadas dentro del convento. Las monjas rebeldes y la hipocresía eclesiástica. No todas las monjas participaban en estos actos por voluntad propia. Muchas de ellas eran enviadas a los conventos en contra de su voluntad, ya fuera porque sus familias querían deshacerse de ellas o porque eran hijas ilegítimas de nobles. En muchos casos, estas mujeres buscaban formas de escapar de la vida monástica y encontraron en estos escándalos una forma de rebelión contra el sistema que las oprimía. Castigos y encubrimientos. A pesar de que la Iglesia sancionaba estos actos cuando salían a la luz, muchas veces las investigaciones se ocultaban para evitar dañar la reputación de la institución. En algunos casos, las monjas involucradas eran castigadas severamente, mientras que los nobles y clérigos que participaban en estos escándalos solían quedar impunes. Secretos y escándalos ocultos por la Iglesia. Monjas embarazadas y bebés desaparecidos. Uno de los secretos más impactantes de los conventos medievales era la existencia de monjas que quedaban embarazadas en circunstancias misteriosas. Se han descubierto documentos y testimonios que sugieren que algunos de estos bebés eran entregados en secreto a familias de la nobleza, o en el peor de los casos, desaparecían sin dejar rastro. El papel de la Inquisición en los conventos. La Santa Inquisición no solo perseguía herejes y brujas, sino que también intervenía en conventos donde se sospechaban comportamientos inapropiados. Sin embargo, en muchos casos, las investigaciones terminaron encubriendo a los miembros más poderosos de la Iglesia y castigando solo a las monjas de menor rango. Casos documentados y testimonios históricos. A lo largo de los siglos, se han encontrado registros que evidencian la existencia de estos escándalos. Cartas de obispos, crónicas de la época e incluso registros de juicios eclesiásticos han revelado detalles sorprendentes sobre la vida secreta en los conventos. ¿Cuánto de esto sigue ocurriendo hoy? La vida en los conventos medievales estuvo llena de secretos y contradicciones. Aunque la imagen tradicional de estos lugares es la de refugios de pureza y devoción, la historia nos muestra que también fueron escenarios de abuso, corrupción y represión. Hoy en día, todavía surgen denuncias sobre el abuso y la manipulación en instituciones religiosas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿realmente ha cambiado tanto la situación o simplemente se ha adaptado a los tiempos modernos? Si te ha sorprendido todo lo que has escuchado en este vídeo, quédate atento porque seguiremos explorando más temas históricos impactantes. No olvides suscribirte y dejar tu comentario con tu opinión sobre este tema.